Hola, 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 jovencitos, jovencitas, que el Espíritu Santo esté bendiciendo sus vidas. Hoy es domingo 19 de junio. Hoy fueron las elecciones en Colombia y estuvimos orando y seguiremos orando por esta nación sin cesar, porque yo desde que me conozco en la fe, en el amor, 43 años, pues he estado orando por esta nación, para que sea una nación cristiana, una nación temerosa de Dios, para que Dios bendiga esta nación, y seguiremos orando sin cesar. No importa quién gobierne, la Escritura dice, Dios pone y quita reyes, los hombres darán cuenta a Dios de sus actos, de sus decisiones, de todo lo que hacen. Entonces uno debe confiar en Dios, ¿no? Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. La Escritura dice, a los que amamos a Dios todo nos ayuda bien. Eso es un hecho, una verdad profunda, una verdad inquebrantable. Y así es que operan las bendiciones de Dios, ¿no? Todo nos ayuda bien. Vivir es un reto. Vivir es un reto. Vivir en la sociedad que vivimos hoy en día es un reto. Hoy casarnos es un reto para los chicos, donde la gente ya no cree en el matrimonio. Es un reto cuando en los colegios, en el internet, alrededor, la moral está destruida, ¿cierto? Es permitido todo lo que se pueda hacer. Ese estímulo de hacer lo que les parece al ser humano. La iglesia tiene esos retos, pero siempre ha tenido los retos del comportamiento humano, ¿no? De la naturaleza humana. Los retos de la iglesia diarios son fuertes. La Escritura dice que vendrán falsos maestros, falsos cristos, que vendrán plagas, ¿no? Y nosotros en la iglesia salimos de un incendio y cuando nos recuperamos, por lo menos físicamente, vino la pandemia y así nos toca vivir, ¿no? En las decisiones que nos toca vivir, siempre hemos tenido desafíos enormes en la fe. Nosotros combatimos contra las obras de las tinieblas, ¿cierto? No es nuestra lucha personal, esto es espiritual, ¿cierto? Dice que no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu, ¿cierto? Lo que sigue para Colombia, pues es un reto para la iglesia, por supuesto, ¿sí o no? Como para la iglesia rusa, o para la iglesia ucraniana, o para la iglesia en Siria, o para la iglesia en España o en cualquier parte, ¿no? Son retos, pero la iglesia de Jesucristo sorprende Dios la forma en que nos mantiene, ¿no? Y que no perdamos esa fe profunda en lo que Dios tiene. Nosotros oramos, hacemos lo correcto, lo que nos parece correcto delante de Dios, ir a votar, a cumplir, eso es un honor para mí como persona, es emocionante. Yo me levanto los domingos que hay que votar con mi esposa temprano, me emociona. Ese día en el puesto de votación aprovechamos y desayunamos juntos y conversamos. Es un reto. Desde que el Señor me dio cédula en Colombia, pues yo la uso de la mejor manera, ¿no? Y mientras el Señor me lo permita, pues seguiré haciéndolo, ¿no? Decidiendo, votando, hacemos lo que debemos hacer, ¿no? Lo humano, dice al César lo que es del César. Y eso es del César, ¿no? Votar por un ser humano es del César, porque pues nosotros no votamos porque son personas espirituales, temerosas de Dios, no votamos por eso, ¿cierto? Porque si no, entonces la Iglesia Católica más bien votaría por el Papa, ¿sí o no? Y nosotros votaríamos por alguno de esos cristianos que nos represente
y que tenga un testimonio muy fuerte y no sé qué. Nosotros votamos porque es parte del César, como también pagamos los impuestos, o si nos dan un parte, pagamos el parte. Cumplimos con estas cosas, ¿no? Pero nosotros sabemos que no dependemos de eso, ¿cierto? Yo no dependo, ni usted depende, ni la iglesia depende de si bajan o suben los impuestos, sino de que hay que pagarlos. La Biblia no dice, paga los impuestos cuando bajen, ¿cierto? La Biblia dice, paga los impuestos. Nuestros hermanos en la fe en Estados Unidos pagan unos tipos de impuestos, nosotros aquí pagamos otro tipo de impuestos. Y en el mundo entero, ¿no? Nosotros vivimos de la mano de Dios y eso no se nos puede olvidar. Yo creo que si tenemos un desafío, la iglesia cristiana, es seguir construyendo, ¿no? Es también decir que hay que seguir poniendo ladrillos, ¿no? Yo estoy muy seguro, ¿cierto?, de que la juventud que viene es una juventud de fe, que Dios va a sorprendernos y que van a luchar contra las cosas del mal de una manera sobrenatural, ¿no? Eso lo creo, Dios es una cosa tremenda y nos va a sorprender. Quiero compartirles algo de la Escritura que es precisamente lo que estamos hablando, ¿no? Pero no pierda usted de vista, a los que amamos a Dios, todo nos ayuda bien. Cuando nos incendiaron la iglesia, la gente que dijo que merecíamos eso, que debimos ser la iglesia más pecadora y mala desde que nos incendió Dios la iglesia. Y fue Dios totalmente, ¿no? O sea, Dios permite estas cosas. Dios al que ama disciplina. Pero nos sorprendió el Señor, ¿no? Y cuando pensamos que la pandemia iba a derrotarnos, Dios también nos sorprendió. Tuvimos bajas, por supuesto. Esto es una batalla espiritual. Pero esas bajas el Señor las tiene en sus propósitos, ¿sí o no? Allá en el cielo maravillosamente. Nosotros, mientras haya aliento en nosotros, como dijo David, madrugaremos a buscarle, a adorarle y a alabarle. Vamos a orar y les comparto un versículo. Padre, gracias porque nosotros oramos para que se haga tu voluntad. Nosotros cumplimos, elegimos, ¿cierto?, de estas dos personas y de estas dos propuestas, las que a nuestro entender nos parecía o que moralmente cumplía o que cumplía algunas expectativas que la gente tiene. Y lo hicimos delante de ti. Aquí estamos y tú fortalece la vida de la iglesia para seguir adelante con los desafíos que tiene. Bendice tu palabra, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy mismo estaba compartiendo la escritura en Mateo capítulo 16 y hoy precisamente 19 de junio el versículo 19. Y dice Jesús a Pedro: a ti te voy a dar las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y yo también digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto es un principio extraordinario, ¿no? Y lo vemos. Ojo, las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. Nosotros nacimos, en el caso de mi generación, sumergidos en un mundo, en esa época, del comunismo, del ateísmo, ¿cierto? Había unas potencias como la Unión Soviética, ¿cierto?, la China, la famosa guerra de Vietnam y Corea, que tenían que ver con este tipo de cosas, ¿no? Estamos hablando del Asia, del continente asiático, que es donde está mucho más de la mitad de los habitantes de la Tierra, ¿no? Más de, bueno, calcúlele usted 4.000 millones de personas, más o menos, ¿cierto? Están los países más grandes, por supuesto, ¿no? Y allá
por supuesto, gobernaba en la Unión Soviética el comunismo. Cerraron las iglesias, quemaron los templos, algunos los convirtieron en zonas de abastecimiento de tanques, de armamento, otros en centros comerciales, discotecas en Rusia, cierto, en Moscú, en Leningrado, y estaban todos esos países que sumaban más de 20, ¿no? Hungría, Bulgaria, Checoslovaquia, Yugoslavia, Polonia, Alemania Oriental, Ucrania, muchos de esos países. Hay unos pequeños, ¿no?, que se me olvidan, y todos comunistas, incluyendo la China. Mataron pastores, sacerdotes, monjas, siervos de Dios. En China alcanzaron a sacar también lo que venían de tradición que creían ellos que eran los budistas, los mandaron al Tíbet, persiguieron al Dalai Lama, todas las cosas que hicieron, ¿no? Y en el tiempo, el Espíritu Santo fue tumbando todo eso, ¿no? Duró 20 años quizás, máximo 25, 30 años. 30 años, póngale, de comunismo, ¿cierto? Y el Asia tuvo que renunciar a ese tipo de cosas. Los países volvieron a la fe. En Rusia, en este momento, los que fueron al Mundial se dieron cuenta de las hermosas catedrales que hay en ese lugar, ¿cierto? En Leningrado, en Moscú, en las ciudades que estuvieron. Y se sorprendían, ¿no? Porque ya no eran ni centros comerciales, ni búnker, ni discotecas, sino unos templos maravillosos de la Iglesia Ortodoxa rusa. Hoy es fuerte la fe. En Polonia, finalmente después de eso, Polonia tuvo un papa, Juan Pablo II, que fue uno de los papas más representativos. Juan Pablo II, en su historia, tenía en su haber que había estado en la Segunda Guerra Mundial, joven, ¿cierto? Y que había estado combatiendo, ¿no? Y que era un joven que estaba ahí, llamado por Dios, ahí en su fe, y maravillosamente en ese llamado terminó siendo elegido papa, y no solo papa, sino uno de los papas muy queridos y muy amados. Y salió de Polonia, ¿no? De ese lugar, de los lugares que antes no se podía predicar el Evangelio. El Evangelio es perseguido en otras partes. Nuestros hermanos de Siria, los coptos, son perseguidos. En una época, los hermanos de nosotros en Líbano, ¿no? Líbano estaba dividido en el 80 y se mataban entre ellos. Pero la iglesia de Jesucristo permanece, porque así lo dijo el Señor. Ella tiene las puertas del reino, ¿no? Esta entrega a Pedro de las llaves, así, ¿no? En esta parte, ese simbolismo tan maravilloso, es las mismas llaves que usted tiene. Hoy tenemos nosotros la oportunidad de seguir predicando, de seguir hablando, de seguir enseñando el Evangelio, de que nuestros niños, de que nuestros hijos, de que nuestros nietos reciban el Evangelio, de que sigamos edificando con el Evangelio y sigamos compartiendo, ¿no? No importa las condiciones, nosotros necesitamos predicar el Evangelio porque ese es nuestro llamado, y también vamos a mirar que Dios va a hacer y va a derramar un avivamiento que seguramente no hemos visto, ¿no? Yo personalmente he visto crecer la iglesia cristiana en Colombia y la vamos a ver crecer, ¿cierto? Dios nos va a sorprender de una manera sobrenatural. Y tenemos que confiar en lo que Dios hace, ¿no? En que Dios es extraordinario y maravilloso. Todo lo que está escrito se cumple, y estas cosas que están ocurriendo en América Latina, que ya habían ocurrido en Asia, ¿cierto? Porque dice que nadie experimenta
en cabeza ajena, entonces así es el hombre, ¿cierto? Las vamos a vivir. Y vendrá una generación de fe. Eso lo esperamos y eso lo confiamos. Porque en realidad las familias descuidaron la fe. Hoy muchas veces hablamos con personas de 30, 35 años y te pueden decir fácilmente, como me lo han dicho a mí, no, a mí nunca me hablaron de Dios. En mi casa nunca se oró. Pero la generación mía, podemos decir que mis padres, que mi madre, me enseñó a orar, me enseñó a buscar a Dios, me enseñó a respetar y a tener temor de Dios. Y lo vamos a seguir haciendo, ¿no? En medio de las circunstancias que el mundo vive, de su ateísmo y de sus cosas. No tengamos temor. El Señor sabe lo que hace. Parece loco, pero no lo es. ¿Sí o no? Así dije yo alguna vez con el incendio. Y Dios sabía lo que hacía. Nosotros confiemos en Dios. Padre, te entregamos esta noche, te entregamos a Colombia, esta nueva etapa, ¿cierto? De incertidumbre quizás, humanamente hablando, pero de certidumbre espiritualmente hablando. Tú eres el que maneja los hilos y llevará, amado Dios, nuestros destinos por el camino tuyo. Tú eres extraordinario. Lo hemos vivido en la iglesia Monte del Rey. El incendio parecía el desastre y el acabose, y fue el inicio y la restauración. La pandemia nos acabaría y fue también un proceso de limpieza y de pureza. Padre, tú nos llevas de la mano. Nuestra consigna no se nos puede olvidar. No es para dónde vamos, es con quién vamos. Amén. Que descansen, Dios les bendiga, Dios les guarde. Un abrazo.